El transporte es una actividad fundamental de la logística que consiste en colocar los productos de importancia en el momento preciso y en el destino deseado. El transporte interno de una planta industrial debe ser analizado cuidadosamente, ya que el mismo resulta significativo en el costo final del producto. Algunos autores estiman que puede alcanzar un valor de hasta el 40% del costo total del producto fabricado. Naturalmente, en los distintos tipos de plantas industriales resultará más o menos significativo. Podemos clasificarlos en tres grupos principales: el transporte horizontal, transporte vertical y el transporte mixto. El transporte horizontal se caracteriza por usar sistemas de deslizamiento o rodamiento con bajo consumo de energía. Son los más desarrollados, debido a la distribución horizontal dominante en casi todas las plantas. La forma más usada actualmente son las carretillas de tipo manual para cargas y para recorridos pequeños. Estos normalmente se utilizan en almacenes y centros comerciales para el traslado de tarimas, cajas y productos. El transporte vertical ha tenido un desarrollo más lento que los horizontales, esto debido a una menor necesidad del manejo y a su mayor coste. Los principales sistemas empleados son los montacargas, ascensores y equipos elevadores en serie. El transporte mixto realiza una sola fase en un transporte vertical y horizontal. Las grúas son los aparatos más representativos de este grupo. Las cintas transportadoras. Estas, también denominadas transportadores de banda, se utilizan para trasladar mercancías y productos que requieren una mayor estabilidad o que debido a su tamaño o características no se pueden transportar con transportadores de rodillo. El funcionamiento de una cinta transportadora consiste en el movimiento de un soporte físico continuo. La banda o cinta está montada sobre unas plataformas de dimensiones variables y que pueden contar con distintos tipos de accesorios como guardas laterales, topes, desviadores, barandillas, ruedas y otro tipo de accesorios neumáticos o mecánicos. La velocidad y capacidad de carga dependen tanto de las características del material a desplazar como el tipo de cinta transportadora. Los materiales a desplazar pueden ser polvo, grano fino, paquetes, etc. Aunque su principio básico de funcionamiento pueda parecer simple, el sistema de una cinta transportadora utilizada en la industria es bastante más complejo y lleva aparejado un importante desarrollo tecnológico con aplicaciones técnicas realmente innovadoras. La cinta o banda está constituida principalmente por tela engomada, pero también puede tener una composición muy variable, principalmente por productos derivados del caucho. También podemos encontrar bandas modulares plásticas realizadas en poliéster, PVC, poliamida, acetal, etc. Esto permite disponer de cintas transportadoras para muy diversos usos. En la composición o estructura de la banda pueden variar el número de capas y las distintas calidades de revestimiento según su uso en cada tipo de industria. Pueden ser resistentes al fuego, grasa, productos químicos y también tener resistencia a la tensión, deslizamiento, etc. También recordemos que sobre una cinta transportadora se pueden trasladar desde materiales abrasivos o cortantes, como arenas, gravas, etc. También productos muy delicados, por ejemplo, las frutas. Igualmente, las cintas pueden variar en anchura y grosor, según la capacidad de carga. Las bandas también pueden fabricarse con distintos colores o dibujos, rayas o marcas para ayudar a la automatización de procesos, y su superficie puede presentar distinta rugosidad o incluso relieves para evitar que las mercancías resbalen o rueden, así como para permitir traslados con distintos ángulos de inclinación sin que los materiales caigan. Otra composición principal de las cintas transportadoras son los tambores o poleas. Los tambores son los rodillos que con su giro provocan el avance de la cinta debido a la fricción de ésta sobre ellos, también llamada transmisión de banda, o por la acción de piñones y bandas dentadas, o mejor llamada transmisión de cadena. Otra composición de las
cintas transportadoras es el motor. Según la localización del tambor motriz, podemos encontrar motorización en cabezal o frontal y motorización central. La potencia y características del motor dependerán del tipo de cinta transportadora y su uso. Igualmente, la capacidad de automatización de su funcionamiento será un aspecto muy importante en algunos sistemas de producción. Los bastidores sobre los que se monta y se desplaza la banda transportadora están formados por una estructura normalmente metálica, ya sea acero pintado, zincado, acero inoxidable, etc. Este puede variar en longitud, altura y forma, así como puede permitir el acceso para la manipulación de operarios sobre el material transportado. Este chasis puede incorporar las guías de deslizamiento, además de carriles laterales o guías de plástico a los lados para acompañar a la cinta en su recorrido. Sobre la estructura se acoplan y se montan todos los elementos principales de la cinta, así como los sistemas accesorios que aportan fiabilidad al sistema completo. La estructura debe ser resistente y proporcionar fiabilidad y durabilidad al sistema, permitiendo el óptimo funcionamiento de la cinta transportadora en las distintas condiciones ambientales. Debe de tener resistencia a humedad, temperatura, oxidación, resistencias a golpes accidentales, etc. Además de los componentes básicos relacionados con el movimiento, una cinta transportadora cuenta con un importante número de sistemas accesorios que aseguran la estabilidad del movimiento. Además, aporta versatilidad, adaptación a los distintos tipos de carga. Las bandas transportadoras o cintas transportadoras son un elemento fundamental para el traslado de mercancías o materiales en todo tipo de industrias y multitud de sistemas productivos, como centros de logística y distribución, construcción, petroquímica, almacenes, etc. Además, casi sin ser conscientes de ello, hacemos uso de bandas transportadoras en nuestro día a día en un gran número de situaciones. Por ejemplo, existen diferentes tipos de bandas transportadoras como la que se utiliza en centros de distribución y logística. Otra banda sería la que se utiliza en sistemas productivos. También la banda que utilizamos normalmente y sin darnos cuenta sería la banda transportadora en aeropuertos y estaciones de ferrocarril y metro. Todo el traslado del equipaje que tiene lugar en el aeropuerto se utiliza a través de bandas transportadoras y transportadores de rodillo. Desde el movimiento de facturación de nuestra maleta hasta la recogida final al llegar al destino, la mayor parte de los movimientos de equipaje se realizan a través de las cintas transportadoras. Otro tipo de banda sería la que se utiliza en canteras e industria pesada. Este tipo de bandas se caracterizan por tener que soportar cargas de gran peso y trasladar materiales con gran capacidad de erosión, como gravas y rocas, también materiales muy corrosivos, como sustancias químicas, por lo que se trata de bandas transportadoras de unas características muy específicas de gran resistencia a la abrasión y a elevadas temperaturas. La que comúnmente utilizamos más es la banda transportadora en el supermercado e hipermercados. En cualquier compra realizada en un supermercado o hipermercado haremos uso de la cinta transportadora al pasar por una caja. Todo el sistema de banda, su estructura y el control del movimiento se montan en la denominada caja de salida del supermercado y han ido dotándose cada vez más de tecnología al tiempo que su diseño y su estética forman parte de las características de la marca. Existen también bandas transportadoras en estaciones recreativas, museos, parques temáticos. Estas se utilizan para el desplazamiento de personas entre distintos puntos de las instalaciones, en largos desplazamientos o entre niveles, así como para controlar y evitar aglomeraciones frente a zonas de exposición. Como vemos, las bandas transportadoras son sistemas de transporte que nos permiten desplazar mercancías de muy diversa índole, incluyendo hasta personas. Además de su uso en la industria, como hemos visto, las cintas o bandas transportadoras también forman parte de nuestro día a día. Los rodillos de gravedad, o también llamados transportador de rodillos gravitatorios, son máquinas de transporte continuo que, como su nombre lo indica, utiliza rodillos metálicos para la transportación de la carga.
Se emplea para la manipulación de materiales en bultos tales como cajas, tarimas, llantas, tambos, paquetes, etc. Dentro de una gran diversidad de procesos industriales, siempre y cuando que cumpla la condición de contar con un fondo regular. El proceso que se lleva a cabo en el transportador de rodillos gravitatorios consiste en una serie de tubos o rodillos perpendiculares a la dirección del avance. Los rodillos están contenidos en un armazón fijo que eleva la cinta del suelo desde varios centímetros a algo más de 1 metro. Los pallets planos o bandejas portando la carga unitaria son desplazados a medida que giran los rodillos. Las cintas con rodillos pueden ser impulsadas mecánicamente o gravitatoriamente. Los sistemas de tipo gravitatorio se disponen de tal modo que el camino desciende una pendiente suficiente para superar la fricción de los rodillos. Las cintas con rodillos pueden ser usadas para el reparto de cargas durante las operaciones del procesado, el reparto hacia y desde el lugar de almacenamiento y aplicaciones de distribución. Los sistemas de cintas automatizados son también útiles para operaciones de clasificación y combinado. Los transportadores de rodillo han ido cobrando cada vez más importancia en la industria actual y se utilizan de forma generalizada en transporte de productos entre los distintos puntos del proceso de fabricación, como el procesamiento, la clasificación, el empaquetado o el embalaje etiquetado, el pesaje y etc. Y su perfecto funcionamiento es prioritario para la eficiencia y máxima productividad de una gran variedad de industrias en todos los sectores económicos. Los transportadores de rodillo pueden definirse genéricamente como sistemas que permiten el transporte y acumulación de cargas ligeras, medias o pesadas de un variado tipo de productos en la industria. Existen una gran variedad de transportadores de rodillo con distintas funcionalidades, velocidades, capacidades de carga y mecanismos de accionamiento. Los rodillos transportadores se componen principalmente de 4 partes: el eje de giro, rodamientos, el cilindro y la tapa. El eje de giro es el elemento rectilíneo tubular situado en el interior y que permite el giro del cilindro. Los rodamientos son colocados en los extremos del eje. Estos permiten reducir la fricción entre el eje y las piezas conectadas a este por medio de la rodadura. El cilindro es la parte visible que envuelve el eje de giro. La tapa son los elementos laterales para cubrir el interior del cilindro donde se sitúa el eje y además partes que lo componen. La tapa protege al rodillo de la humedad, de la lluvia y agentes atmosféricos o ambientales. Existen diferentes tipos de material para los rodillos transportadores. Pueden ser principalmente de PVC, de acero, aluminio y acero inoxidable. Los rodillos suelen necesitarse generalmente para 2 motivos. Pueden utilizarse para transportar o acumular cargas ligeras, medias o pesadas. Para productos de transporte de peso ligero, reducido o parcialmente intermedio, como por ejemplo el papel para prensas de impresión, las botellas, contenedores pequeños para la industria farmacéutica o de las bebidas o cajas de cartón pequeñas, soportan pesos de transporte de hasta 35 kilogramos y velocidades de transporte de hasta 1,5 metros sobre segundo. La capacidad de carga para productos de este tipo es de hasta 350 Newton por rodillo transportador. Los rodillos para productos de transporte de peso intermedio, por ejemplo, líneas de montaje, sistemas de recogida de pedidos o tecnología de transporte de contenedores, con pesos de transporte de hasta 500 kilogramos y velocidades de transporte de hasta 2 metros por segundo. La capacidad de carga máxima para este tipo de productos llega a ser de hasta 3.000 newtons por rodillo transportador. Los transportadores por cable enterrado. Estos sistemas emplean vehículos con ruedas impulsadas por medio de cadenas o cables en movimiento situados en zanjas en el suelo. Las rutas están definidas por las zanjas y cables. Es posible el cambio desde un segmento impulsado a otro diferente.
proporcionando cierta flexibilidad en el rutado. Los carros emplean clavijas reforzadas de acero para acoplarse a la cadena. Dichas clavijas se pueden extraer de la zanja para liberar al carro del avance de la cadena y realizar las operaciones de carga y descarga. Primero, el carro estándar de 4 ruedas es propulsado por una cadena de transmisión. El riel del remolque puede montarse en el piso o en el piso en una altura de sección transversal mínima. Los platos superiores se pueden diseñar a medida según el tamaño, la forma y el peso del artículo que se transportará. Las placas se pueden rotar manual o automáticamente para un empaque cercano, y la cadena transportadora, confiable utilizada con ruedas con cojinetes de bolas en lugar de cadenas de eslabones, se utiliza para reducir el mantenimiento. Los transportadores por cable enterrado se utilizan en almacenes, centros de distribución y aplicaciones de fabricación. Este ayuda a eliminar los costos de congestión, tráfico, adquisición y mantenimiento de carretillas elevadoras. A menudo es una solución más confiable y rentable para la industria. Yo les voy a hablar sobre el transporte sobre los rieles. En el siglo XVIII, los trabajadores de diversas zonas mineras de Europa descubrieron que las vagonetas cargadas se desplazaban con más facilidad si las ruedas giraban guiadas por un carril hecho por planchas de metal, ya que de esa forma se reducía la fricción. Los carriles para las vagonetas solo servían para trasladar los productos hasta la vía fluvial más cercana, que por entonces era la principal forma de transporte de grandes volúmenes. El inicio de la revolución industrial en Europa a principios del siglo XX exigía formas más eficaces de llevar las materias primas hasta las nuevas fábricas y trasladar desde estas los productos terminados. Transcurrieron 2 décadas durante las cuales se desarrollaron los rieles de hierro fundido que soportaban el peso de una locomotora de vapor. La potencia necesaria para arrastrar trenes en lugar de uno o dos vagones se aseguró colocando una locomotora de vapor sobre 2 o más ejes con las ruedas unidas mediante bielas. La primera vía férrea pública del mundo, la línea Stockholm-Darlington, en el noreste de Inglaterra, dirigida por Geoff Stephen, se inauguró en 1825. Durante algunos años, esta vía solo transportó carga, en ocasiones también utilizaba caballos como fuerza motora. La primera vía férrea pública del transporte de pasajeros y de carga que funcionaba exclusivamente con locomotoras de vapor fue la de Liverpool-Manchester, inaugurada en 1830. También fue dirigida por George Stephenson, en esta ocasión con ayuda de su hijo Robert. La intervención estatal se consideró primordial a la hora de elegir y unificar el ancho de vía, que es el parámetro que mejor define una vía ferroviaria. La mínima distancia entre las caras interiores de los carriles, ya que limita los tipos de material móvil que lo pueden utilizar y condiciona las conexiones posibles con otros ferrocarriles. Los constructores de Europa y Norteamérica adaptaron en general el ancho de 1.435 milímetros, o sea 56 pulgadas y media, y el proyecto de George Stephenson, que se basó en los tenidos de vía por vagonetas de minas, su lugar de origen, empíricamente se había demostrado que era dimensión más adecuada para el arrastre por medios humanos o con caballerías. Ya en las industrias hablaremos sobre el transporte sobre rieles. La aplicación principal de transporte sobre rieles es llevar la mena de los lugares de producción al punto de recolección, como echaderos o tolvas de la concentradora. También se utiliza por el movimiento de personal y materiales. Las razones principales por las que se opta por un transporte sobre rieles es su capacidad de mover grandes tonelajes, grandes distancias, flexibilidad, seguridad, confiabilidad y bajos costos de operación. Otro punto a tratar sobre el transporte interno sería el sistema transportador de cadena. Los sistemas transportadores de cadena son transportadores continuos para el transporte de mercancías, por ejemplo, paletas o jaulas, o a materiales a granel, por ejemplo, arena, carbón o cereales. Pertenecen al grupo de los medios de elevación en las técnicas de transporte. Los componentes de los sistemas de transporte de cadena se componen por uno o varios ramales de cadena circulantes. En el caso de varios ramales, las ruedas de cadena de accionamiento están unidas entre sí por un eje.
La transmisión por cadena es accionada por un motor eléctrico que generalmente es controlado con dos niveles, velocidad de marcha lenta y velocidad principal. Las ventajas y desventajas de los sistemas de transportadores de cadena son que, a diferencia de las cintas transportadoras, los sistemas transportadores de cadena para materiales a granel tienen la ventaja de que pueden realizarse de forma hermética al polvo, aunque no permiten salvar tramos de transportes tan largos, y la potencia necesaria es mayor debido a la mayor fricción. Dentro de estos se encuentran, para los materiales a granel, es el transportador de cadena con artesa, que son transportadores continuos en los cuales el material es transportado en una artesa sin circulación mediante una cadena equipada con arrastradores. La sección del material transportado tiene un tamaño varias veces más grande que el dispositivo arrastrador. Los transportadores de cadena con artesa se pueden utilizar tanto para el transporte en horizontal como también en vertical. El principio del transporte de material a granel se basa en el caso de los transportadores de cadena con artesa en las diferentes fuerzas de fricción internas y externas. Si la fricción interna del material a granel, y por tanto también la fuerza arrastradora a través de la cadena, es mayor que las fuerzas de fricción exteriores entre el material a granel y la pared de la artesa, el material es transportado hacia adelante. Componentes importantes del transportador de cadena con artesa: cadena transportadora con arrastradores, almas o estribos, artesa transportadora con estación de desvío y de accionamiento. Las ventajas de los transportadores de cadena con artesa son la estructura sencilla y también robusta, una reducida necesidad del espacio en entradas y salidas sencillas, realización cerrada y segura contra explosiones. Las desventajas incluyen el elevado desgaste y el vaciado de restos insuficientes en el caso del transporte vertical. Otro transportador que se utiliza dentro de la industria son los transportadores de tornillos sin fin. Los transportadores de tornillos sin fin son instalaciones transportadoras para materiales a granel que se basan en un principio de funcionamiento del tornillo de Arquímedes. El elemento transportador es un metal plano moldeado en forma de hélice. Esta, este rota alrededor del eje longitudinal y transporta el material a granel en una artesa con un tubo en reposo en dirección axial, que a su vez sirve como elemento portante. Es posible transportar el material en horizontal, vertical o en un plano inclinado. Durante el transporte del material a granel también pueden llevarse a cabo etapas de procesamiento como mezclado, deshidratación o compresión. También es posible enfriar o secar durante el transporte. Los transportadores de tornillos sin fin tienen una estructura sencilla, pero su uso solo es razonable para longitudes de transporte relativamente cortas, y debido al rozamiento del material a granel a la artesa del tornillo, la potencia necesaria de un transportador de tornillos sin fin es considerablemente superior al de una banda transportadora o un elevador de cajilones. La gravedad y el razonamiento del material a granel contra las paredes de la cuba evitan que el producto gire con el tornillo. Si con un elevado nivel de llenado el rozamiento con la pared es demasiado pequeño, entonces el producto rota en dirección transversal al eje del tornillo como un rodillo que al comienzo del tornillo y no puede ser transportado. Por esta razón, para el transporte vertical hay que generar un rozamiento con la pared a través de fuerza centrífuga, por lo que se requiere un elevado número de revoluciones. El caudal del transporte depende de revoluciones de los diámetros interior y exterior, de la inclinación del nivel de llenado y del rozamiento del medio con el tornillo. Se alcanza un caudal de transporte máximo cuando el rozamiento en el transportador helicoidal es pequeño en comparación con el rozamiento de la pared de la artesa. Si se transportan líquidos, entonces baja el rendimiento a medida que aumenta el desgaste, porque las cámaras ya no están completamente separadas entre sí y se crea un flujo de retorno. El transportador de tornillos sin fin está compuesto normalmente por los siguientes elementos: la artesa del tornillo sin fin es función de la forma constructiva con cubierta del transportador helicoidal, compuesto por la rosca sin fin, el árbol del tornillo con eje de accionamiento, el árbol de cojinetes, las obturaciones con unidad de accionamiento compuesta por un acoplamiento de eje y una transmisión por cadena, el propio accionamiento del apoyo del eje del tornillo sin fin, una entrada y una salida. La artesa del tornillo sin fin en forma de U abarca la longitud completa del transportador helicoidal. Así se evita que el material a granel se desvíe hacia los lados y hacia abajo.
Por lo tanto, debe estar separada perfectamente y adaptada perfectamente al transportador helicoidal. En el caso de las artesas metálicas, se puede aumentar la estabilidad con una pared de artesa que arriba y lateralmente tenga pliegues. El transporte aéreo. El sistema de transporte aéreo es el medio idóneo concebido para ordenar, conducir, distribuir y automatizar el proceso de confección de prendas y su gestión posterior en plancha, control, etiquetado y almacén. Sin apenas ocupación de espacio, capaces de superar cualquier obstáculo, se convierten en la verdadera columna vertebral de toda instalación. Son capaces de unir las áreas más dispersas y de transportar los objetos más diversos y delicados, directamente en el tráiler o mediante un bastidor adecuado. También es idóneo para los centros de distribución ya que permite agilizar, ordenar y automatizar el proceso desde la recepción de la mercancía hasta su expedición, pasando por procesado, etiquetado, almacenaje y packing. Puede administrarse con cualquier grado de automatización desde soluciones manuales o altamente informatizadas. Actualmente, las necesidades de las empresas exigen que las operaciones en los centros de distribución se realicen más rápido con mayor precisión. Los clasificadores automáticos en alta velocidad cumplen con este objetivo, ya que la capacidad del clasificador puede llegar hasta 8.100 piezas por hora. Estas soluciones se diseñan para clasificar prendas colgadas en gancho, dobladas, cajas, zapatos, accesorios y sobres, es decir, la clasificación de paquetes en general y preparación de pedidos. Existen dos tipos de transporte aéreo. El primero de ellos es el convencional, que es ideal para conducir las cargas dentro de un centro de distribución, permite organizar distribución y automatizar el movimiento entre las distintas áreas y puestos de trabajo, incluyendo la manipulación de los productos, el control de calidad, etiquetado, almacenaje y preparación de pedidos. El segundo de ellos es el transporte tipo colgado. Con este clasificador se logra repartir automáticamente prendas colgadas por sucursales, clientes o referencias de acuerdo a un plan de reparto que esté disponible en el servidor. Entre el servidor y el PC del clasificador se realiza una comunicación por transferencia de ficheros que consiste en el plan de reparto, asignación de salidas y resultados. Este es uno de los tipos de transporte más utilizados debido a su rapidez. Los carros eligen siempre la ruta más eficiente entre dos puntos, tienen un innovador sistema de cambio de carril con una sola vía y rinden hasta un 40% en los costes operativos. Lo más importante de todo es que tienen bajos costes de instalación y manutención y son altamente flexibles, escalables y rentables. Otro tipo de transporte son los transportes de flujo continuo. Los transportadores continuos están constantemente en movimiento, son adecuados para el transporte de grandes cantidades de material o de materiales necesarios continuamente en recorridos predeterminados, pudiendo realizarse la carga y la descarga en varios puntos del recorrido de transporte. Estos transportadores continuos están constantemente en movimiento, al contrario de los transportadores discontinuos, que mueven el producto en ciclos individuales. Los transportadores continuos existen como sistemas fijos al suelo y como sistemas elevados, y también en forma vertical. Muchas veces requieren mucho espacio en el suelo y tienen un recorrido de transporte fijo. Los sistemas elevados generalmente incluyen carriles. Generalmente también presentan un tipo de construcción sencilla. Los costes de inversión y de mantenimiento dependen del tipo de construcción y del recorrido planeado. El accionamiento del transportador continuo está pensado para el funcionamiento continuo y generalmente en un solo accionamiento de construcción sencilla con un consumo de energía reducido. El ahorro se consigue a largo plazo gracias a los costes operativos y de personal relativamente reducidos, y esto se debe a la automatización que hace necesario un menor número de trabajadores. No obstante, al emplear un transportador continuo, pueden surgir dificultades en lo que se refiere al rendimiento y a la modificación de tareas. Este tipo de transporte se utiliza en muchas áreas, entre muchas otras cosas para el transporte de material y productos en la industria química, la minería, la industria del metal, la industria de procesadoras, centrales eléctricas y procesos de fabricación, zonas de almacenes de la industria automovilística y al conectar procesos de producción individuales. El transportador tubular por cadena ha demostrado su eficacia como transportador continuo extremadamente flexible. Un transportador se puede integrar en casi cualquier espacio sin problema.
Su diseño tridimensional hace posible su adaptación a casi cualquier condición interna de la empresa. Gracias a su sistema cerrado, el transporte continuo funciona de forma hermética del polvo, el gas y la presión. Además, permite el transporte limpio de los materiales a granel y en el recorrido de transporte se pueden integrar tantas salidas y entradas como se desee. Con la ayuda de diferentes tamaños constructivos se puede transportar material a granel con una granulometría de hasta 100 micras, una densidad a granel incluso superior a 7 toneladas por metro cúbico y un volumen transportado de hasta 80 metros cúbicos por hora. En condiciones normales, el límite de recorrido de un transportador tubular por cadena alcanza hasta 60 metros en horizontal o 40 metros en vertical. Otro gran ejemplo de este tipo de transportes es el tornillo de Arquímedes. Este se usa principalmente para subir a la altura deseada agua, harina o grano. Se basa en las características geométricas del helicoide que permite que la composición de fuerzas tangencial y normal en cada punto impida que el agua u otras sustancias se mantengan en la altura menor, como sería lógico en otro caso. El tornillo se coloca formando un ángulo y se le hace girar alrededor de su eje, de forma que el extremo inferior del tornillo describa una trayectoria circular en el plano perpendicular a dicho eje y el extremo del helicoide entre y salga en cada vuelta del agua o sustancia a elevar. Este tipo de transporte se utiliza y se ve mucho en mecánica de fluidos. Otro tipo de transporte muy importante son los ascensores y los montacargas. Generalmente, cuando los miembros de un edificio se plantean instalar una maquinaria de transporte, deben informarse adecuadamente sobre los distintos tipos que existen en el mercado y la aplicación de cada uno de ellos. Así, podemos hablar de las llamadas soluciones verticales, referidas a los montacargas y ascensores, encargados del traslado de mercancías y personas. Estos, aunque puedan resultar similares, cuentan con claras diferencias entre ellos, lo que hace que cada uno resulte más idóneo para un tipo de desplazamientos que el otro. En primer lugar, se puede definir un montacargas como un ascensor, pero de grandes dimensiones, y como su mismo nombre indica, se utiliza para el traslado de volúmenes y cargas de gran tamaño. Su estructura se compone de un chasis que se desplaza a través de dos rígidas gulas que son paralelas entre sí y se sustentan sobre una estructura de metal que se encuentra anclada al propio edificio. A grandes rasgos, existen en el mercado dos tipologías diferentes de montacargas de tipo hidráulico. Por un lado, estaría el que se encarga de transportar únicamente mercancías y aquellos que además de permitir el traslado de personas. Este segundo grupo también es conocido como ascensor hidráulico y tendría aplicada la normativa ENS 1.3, mientras que el primero deberá respetar la normativa ENS 1.2. Así, las claras diferencias entre ellos están directamente relacionadas con sus correspondientes normativas de uso, su utilización y los distintos elementos con los que se cuenta cada uno para su mantenimiento y montaje. En este sentido, los montacargas han cambiado en los últimos años para adaptarse a la normativa, que ha supuesto el paso de una sola plataforma y cabina en el lateral al contar con una estructura distinta y basada en un perímetro cerrado que garantiza su mayor seguridad. A esto también se une su mayor fiabilidad en la estructura del hueco y la mejor capacidad de durabilidad de la máquina según las innovaciones más recientes. Debemos saber que el uso de este mecanismo está centrado exclusivamente en mercancías y cualquier tipo de adaptación o modificación. Para que pueda trasladar también a personas está totalmente prohibido, por lo que se utiliza solo para el transporte de cargas. En caso contrario, la responsabilidad quedaría tanto sobre la empresa instaladora como sobre el propietario del edificio. Como ya hemos indicado, este modelo cumple con la normativa UNE en 81.3 y alcanza una velocidad máxima de 0.5 metros por segundo. También cuenta con puertas de cabina obligatorias y no necesita teléfono de rescate. En cuanto al tipo de pulsador, posee un único botón de reenvío y se garantiza su adecuado mantenimiento con una revisión cada 3 meses. En definitiva, podemos decir que tanto los ascensores como los montacargas ofrecen grandes facilidades y beneficios a los habitantes de los edificios y empresas en los que son instalados. En ese sentido, es necesario reconocer que no existe una opción mejor que otra, sino que realmente todo depende del uso de cada empresa o persona puede dar estos equipamientos. Por ello, teniendo en cuenta las características de cada tipo de máquina, solo queda seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades y demandas de los usuarios.
Los puentes grúas son aparatos destinados al transporte de materiales y cargas en desplazamientos verticales y horizontales, en el interior y exterior de industrias o depósitos. Generalmente consta de una o dos vigas móviles sobre carriles apoyadas en columnas con solas a lo largo de dos paredes opuestas de un edificio rectangular. El bastidor del puente grúa consta de dos vigas transversales en dirección a la luz de la nave y de uno de los pares de vigas laterales longitudinales en direcciones a la nave y que sirven de sujeción a las primeras y en donde van las ruedas. Estos sirven para mantener de forma suspendida en muchas partes del almacén los objetos para tratar de ahorrar y economizar el espacio en el suelo. De esta manera pueden colocarse diversos objetos en la superficie, sobre todo el almacén, para maximizar la eficiencia del mismo y ahorrarse una gran cantidad de espacio en el almacenamiento. Elevador de cangilones. Estos tipos de elevadores son fundamentales en los procesos relacionados con el traslado de materiales en usos agrícolas e industriales, donde se requiere evitar al máximo la pérdida de elementos finos. Este elevador consiste en una cadena sin fin que en sus extremos cuenta con una rueda dentada. A dicha cadena van unidos cangilones o baldes a intervalos uniformes. La rueda está dada por un motor a través de un reductor de velocidad. Los cangilones toman el material a transportar en la parte inferior con el balde que viene invertido, gira y asciende hasta la cabeza superior donde lo descarga. Es un transportador utilizado para elevar granos, carbón, cenizas, cemento, minerales y rocas en trozos. Efectúa transportes en vertical y con inclinación superior a 45 grados. Es de frecuente uso en elevadores de granos portuarios y silos de campaña, y se conocen con el nombre de norias. Estos tienen tres formas distintas de descarga que se utilizan según el material a transportar. La descarga centrífuga, que es usada para materiales livianos y secos. La descarga continua, que suele utilizarse para el transporte de granos. Y la descarga por gravedad, que se practica con dos cadenas. Otro es el sistema de transporte neumático en fase diluida. Este es un transporte neumático en el cual las partículas se desplazan por tubería a alta velocidad, con gran cantidad de aire a baja presión. Se presentan en dos modalidades, impulsión y aspiración. Los sistemas de impulsión son eficaces para almacenar varios puntos desde el punto de envío, mientras que los sistemas por aspiración son ventajosos cuando se necesita alimentar un elemento desde diferentes puntos. Las características principales son capacidad de transporte entre 0 a 50 toneladas por hora, velocidad de transporte generalmente entre 15 a 30 metros por segundo, distancias de transporte hasta 200 metros y rápido retorno de inversión. Otro sistema es el sistema de transporte neumático en fase densa. La fase densa es un tipo de transporte neumático que se caracteriza por la alta proporción de producto con respecto a aire. La velocidad de transporte es baja, evitando la degradación y la segregación de las partículas. Este tipo de transporte es también muy recomendable para productos abrasivos, puesto que el desgaste de tuberías es mucho menor que en la fase diluida. La producción puede alcanzar las 300 toneladas por hora a distancias superiores a los 500 metros. Las principales ventajas de este método son que el sistema es hermético sin mermas de material ni emisiones a la atmósfera, permite transporte a largas distancias y altas capacidades productivas, tiene una manipulación suave del producto, evitando la rotura de las partículas, un mínimo desgaste del equipo, bajo consumo energético y tiene un rápido retorno de inversión. Como conclusión, podemos decir que los sistemas de transporte interno tienen una alta importancia dentro de los procesos industriales, ya que estos mal utilizados pueden llegar a ocasionar gastos muy elevados a la empresa, ya que estos pueden representar hasta el 40% del gasto total del almacenamiento. Por este motivo, es de suma importancia que las industrias tengan el conocimiento sobre estos temas
para que puedan seleccionar los sistemas de transporte que mejor se adapten a su tipo de almacén y al tipo de materia que estos manejen, y de esta forma puedan optimizar el proceso de almacenamiento y el proceso de transporte y desplazamiento de los materiales, a su vez que reduzcan el esfuerzo ocasionado a los trabajadores y de la misma forma que logren reducir los costos del desplazamiento. Este conocimiento a nosotros, como ingenieros, nos sirve, ya que si en algún momento trabajamos en algún tipo de industria o de empresa, es necesario que además de que conozcamos los procesos que repercuten en nuestra carrera, también debemos de conocer el tipo de almacenamiento que tiene la materia prima que utilizaremos, ya que de esta forma, al conocer los diversos sistemas que existen, nos permite arreglar y solucionar problemas que puedan surgir si en algún momento algún tipo de equipo o procedimiento llega a fallar. Al tener los conocimientos nosotros sobre cómo funcionan los sistemas, podemos buscar alternativas para poder almacenar un producto en caso del fallo de algún equipo, o también podemos tratar de arreglar el problema ya que conocemos el funcionamiento y el fundamento de este tipo de proceso. Así que podríamos solucionarlo o buscar una alternativa a esta situación.